Aunque ya hayan pasado varias semanas, seguimos celebrando la Pascua porque es la gran fiesta de los cristianos, es la gran fiesta de Jesús y es la gran fiesta de todo ser humano, porque nos insiste en la convicción de que Dios es vida, futuro y alegría. Vamos, pues, a celebrarlo. Es un gran motivo. Pasados los domingos de las apariciones de Jesucristo a sus discípulos tras su muerte en la cruz y su resurrección, la liturgia de la Iglesia nos propone, con el Evangelio de San Juan, lo que esa comunidad de personas seguidoras del resucitado considera importante: seguir a ese buen pastor, amarnos los unos a los otros y acoger la presencia continua del Espíritu. Para experimentar todo esto, la Eucaristía es la celebración fundamental de nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Un domingo más en este tiempo de Pascua en el que el Señor nos invita a vivir unidos a Él, nos bendice y nos impulsa a hacer realidad su palabra. Invoquemos, por tanto, queridos hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso, para que bendiga este agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso, fuente y origen de la vida del alma y del cuerpo, bendice este agua que vamos a usar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y alcanzar la ayuda de tu gracia contra toda enfermedad y asechanza del enemigo. Concédenos, Señor, por tu misericordia, que las aguas vivas siempre broten salvadoras para que podamos acercarnos a ti con el corazón limpio y evitemos todo peligro de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor, el que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos, adoradores de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos, exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles.
Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera, aleluya. Servid al Señor con alegría, aleluya. Entrad en su presencia con vítores, aleluya. Sabed que el Señor es Dios, aleluya. Que Él nos hizo y somos suyos, aleluya. Su pueblo y ovejas de su rebaño, aleluya. El Señor es bueno, aleluya. Su misericordia es eterna, aleluya. Su fidelidad por todas las edades, aleluya. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre
y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Cuarto domingo de la Pascua, en la que el Señor se nos presenta como el buen pastor, aquel que orienta, dirige y anima y cuida del rebaño, el rebaño que todos formamos y que de alguna manera el Padre se lo ha entregado al Hijo para que éste le oriente, conduzca y dirija, como antes decía. El sentido del brevísimo fragmento del Evangelio que hemos escuchado es ese: descubrir al Dios hecho hombre como el buen pastor, que nos invita a seguirle y que nos manifiesta la necesidad de permanecer en esa unidad como la existente entre el Padre y el Hijo, que es la unidad plena. Sí, escuchamos también, como hacemos en todo este tiempo de la Pascua, un fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles, fragmento interesante. El Señor es el buen pastor de toda la humanidad. Si alguien se siente privilegiado o si alguien cree que por estar siempre al lado de nuestro Dios, pues somos los que ocupamos la primera línea, los mejor dispuestos ante la llamada del Señor, no es así. No es así. En el fragmento que hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos dice cómo Pablo y Bernabé, sí, fueron a Antioquía de Pisidia a anunciar el Evangelio y comenzaron primero por los judíos. ¿Pero qué aconteció? Pueblo elegido de Dios. Pablo se sentía, pues, iba a decir obligado, no tanto obligado, sino animado y potenciando, pues eso, evangelizar en primer lugar a los suyos, a los judíos. Y sin embargo, no reciben la llamada de Dios. Pablo y Bernabé son expulsados. Y ellos se dirigen entonces a todos aquellos que no eran los judíos, a los gentiles. En el fragmento que hemos escuchado se nos dice claramente cómo Pablo se dedica a evangelizar a los gentiles. Sabed que nos dedicamos a los gentiles, así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que les lleves la salvación hasta el confín de la tierra. La salvación no es solo para un pueblo, no es solo para una raza, no es solo para un grupo. La salvación de Dios es para todos los hombres sin ningún tipo de distinción. Nosotros formamos parte de esa gentilidad a la que Pablo anuncia el Evangelio. Y como aquellos que oyeron por primera vez que Pablo era la luz de los gentiles, se llenaron de gozo, de alegría y alababan al Señor, así nosotros hemos de alabar también a nuestro Dios, porque como ellos estamos destinados a la vida eterna. Continuamos con el libro del Apocalipsis y ahí se nos habla de esa gran muchedumbre que nadie podría contar. Lo mismo de la universalidad de todas naciones, razas, pueblos y lengua. ¿Y cómo estaban? De pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos ¿cómo? Con la limpieza, con la pureza, las vestiduras blancas y las palmas en las manos, el martirio. Aquellos que, o bien martirio de sangre, por mantenerse en la fe, o bien el martirio de la incomprensión, como nos está tocando hoy a nosotros, y de ridiculizarnos por parte de nuestros contemporáneos, todos portamos la palma del martirio. Y cuando uno de los ancianos pregunta por esa gran multitud, se le da la respuesta: son los que vienen de la gran tribulación, del mundo en el que estamos nosotros, la gran tribulación. Ellos han lavado, nosotros continuamos lavando y blanqueando las vestiduras con el anuncio del Evangelio, con la sangre del Cordero y con el conjunto de incomprensiones que continuamente vamos escuchando y vamos viviendo.
Eso nos lleva al trono de Dios. Y aquí ya y arriba, cuando lo veamos cara a cara, le daremos culto día y noche allá donde nos encontremos. Pidámosle a nuestro Dios que Él enjugue las lágrimas de nuestros ojos, que Él enjugue nuestros sufrimientos, nuestras dificultades, que nos ayude en ellas, para que nos sintamos siempre unidos a Él y para que experimentemos la fortaleza de quienes formamos parte de su familia. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios a nuestro Padre, pidiéndole que acoja, que escuche nuestra súplica humilde. Por nosotros que nos llamamos cristianos, pero que no siempre sabemos o tenemos claro lo que significa, para que nos aclaremos y actuemos como hijos de Dios y hermanos unos de los otros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que creen en el Dios del orden o en el del poder, para que nos permitan también creer en el Dios de la debilidad y de la sencillez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes no creen en Dios y se arriesgan a caminar por la vida sin un horizonte de esperanza, de ilusión y con perspectivas de futuro, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los necesitados de Dios, de pan, de comprensión, de ánimo, de una tierra que les acoja, de unos vecinos cercanos, de unos maestros entrañables y de unos empresarios sensibles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por la Iglesia peregrina y caminante, para que tenga claro que, como todo aventurero, debe estar siempre en movimiento. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los sacerdotes, por todas las personas que se sienten llamadas a una vocación especial en la oración, para que den ese paso de forma responsable y decidida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que siempre tengamos el alimento de la Eucaristía y podamos encontrar la fuerza necesaria para seguir llamándonos cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, acoge nuestra plegaria, nuestra súplica, ya que tu Espíritu nos acompañe continuamente para que sepamos ser testigos tuyos allá donde nos encontremos, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos alcanzar siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina a la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de gozo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sintiéndonos apacentados por Él, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con vosotros. Con un signo sencillo, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Y pues, confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Regina Celi, letare, alleluia, quia